Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez vamos a conocer los secretos de la dirección de arte de Vagonia. Perdonad por los títulos que pongo en las cabeceras, porque parece ser que YouTube te obliga a poner un título un poco más sensacionalista. Esto no es ningún secreto, aunque sí que es algo muy importante y crítico que tiene que tener en cuenta cualquier persona que se dedique a la dirección de arte en cualquier juego. Lo que os voy a mostrar hoy, cualquier director de arte lo tiene en cuenta en cualquier juego, ya sea AAA o de menos presupuesto. Y seguramente ellos conocen este tipo de herramientas mucho mejor que yo. Pero bueno, yo hago esto a mi manera, ya lo sabéis, y también aporto un poco mi punto de vista personal en esto. Y entonces, sí, lo que estáis viendo es un programita que yo he hecho con una IA que lo que hace es crearte paletas de colores. Ya hablaré en otro vídeo sobre la IA. Ya os adelanto que no la utilizo para nada creativo, pero sí que creo que es útil para crear herramientas y para aprender, sobre todo para aprender. Pero nada, para nada creativo, ni nada que sustituye un poco la creatividad humana. Pero bueno, ya hablaré en un futuro sobre ello. Volviendo al tema, he creado un pequeño programita gracias a la IA, que básicamente es un creador de paleta. Y para mí es muy útil porque he creado la paleta de colores que tiene el juego Vagonia con este programa. Eso no significa que el programa haya elegido los colores por mí. Todo lo contrario, yo los he elegido manualmente en base a mis gustos personales, a mi punto de vista subjetivo. Este programa no elige los colores por ti, simplemente te ayuda a elegir el color correcto que se adapte a tu paleta de colores. Para quien no lo sepa, el tener una paleta de colores hace que tu juego sea muy coherente visualmente. Digámoslo así, es como la piedra filosofal para que tu juego se vea con un estilo coherente. En mi juego yo he elegido unos colores que son exactamente estos de aquí. Esta es mi paleta. La paleta tiene que tener muy poquitos colores. En este caso tiene 5, puede tener 4, puede tener 6. Yo en mi caso he elegido 5. Algunos son colores más predominantes, como por ejemplo este, que es un negro, pero no es un negro total, es un negro bastante oscuro, casi tirando a azules. Luego también he elegido también un blanco azulado, que va muy bien con la nieve que pongo y este tipo de cosas. El azul, que lo vais a ver en el tráiler en la atmósfera. El rojo, que también está, este rojo anaranjado que está presente en algunas de las estructuras del juego. Este amarillo ámbar, que a mí personalmente me encanta, me parece muy bonito. Y que también lo pongo en sitios para poner el contrapunto, para destacar algo dentro del juego. La idea de la paleta es que todos los colores que aparezcan en el juego correspondan a los colores de esta paleta o a colores muy parecidos a los de esta paleta. Y aquí es donde este programita entra en juego. Si habéis visto el tráiler de Vagonia, habréis visto que efectivamente todos los colores que aparecen en el tráiler, o casi todos, no todos, pueden concordar bastante con estos colores que hay aquí, con estos 5 colores que hay aquí. Y eso es completamente intencionado. Yo, por ejemplo, cada vez que aplico un color a un material o una textura o lo que sea, siempre pienso en esta paleta. Y de hecho, incluso copio el pantón de color de mi paleta y lo aplico a los materiales o a las texturas. Esto para mí es muy útil porque yo, por ejemplo, cuando trabajo en Unreal, a la hora de elegir color, es necesario que se parezca a alguno de estos 5 colores. Entonces, también surge la pregunta de, Gonzalo, ¿qué pasa si yo quiero poner un color verde? Bueno, pues efectivamente el verde no sería predominante, pero sí que puedo construir un verde que sea de acorde a mi paleta con los colores que yo ya tengo. Por ejemplo, ¿cómo se construye un verde en pintura? Pues se mezcla un azul, que es el azul que tengo yo en mi paleta, que lo pongo aquí, y un amarillo. Este selecciono el amarillo y lo pongo aquí. Nos da la casualidad de que al sumar estos dos colores que he puesto, nos da blanco, porque es un esquema aditivo, sustractivo. Sinceramente no me acuerdo del nombre. Pero bueno, en una pantalla, si tú mezclas el azul y el amarillo, te da blanco. En este caso es que es adrede, porque son colores complementarios, ¿vale? Y está hecho adrede, porque los colores complementarios dan mucho gustito a la hora de verlos y para mí son muy, muy bellos. Sin embargo, en pintura, cuando tú mezclas el azul con el amarillo, te da un verde, y es este verde de aquí. Este verde, cuando yo lo clico, me da diferentes tonalidades. Es una armonía gradual. Entonces yo puedo elegir alguno de estos colores que yo quiera, copiar el número del color y pegarlo en Unreal para elegir un verde que sea de acorde con mi paleta. Por eso es tan útil este programa. Así yo no elijo un verde, pues este tipo de verde, por ejemplo, no pegaría absolutamente nada con ninguno de mis colores. Entonces tengo que tener mucho cuidado al elegir el verde más adecuado. Vale, os voy a explicar un poquito en qué funciona este programa, porque, como bien pone en el título, este pequeño programita os lo voy a regalar. Es muy útil para mí. Cada vez que hago algo de arte, siempre consulto mi paleta y consulto si los colores podrían pegar con mi paleta. Vale, vamos a ver. Aquí básicamente tenemos un color picker o
un sitio donde podemos poner el color que nos dé la gana. Lo ponemos. Y aquí tenemos el número del color. Con este botón lo podemos llevar a favoritos, que aparece aquí. También lo podemos quitar. Aquí, como habéis visto antes, puedo mezclar colores, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, selecciono este color que se me pone en el color picker. Y si le doy aquí, se me coloca aquí, ¿vale? Entonces, si queremos sumar, hacer otra suma de colores, pues yo, por ejemplo, puedo coger este color, que es el color rojo, lo pongo aquí, y en luz me da un amarillo, pero en pintura, que es lo que nos interesa, pues nos da un marrón. Si clico en cualquier color de la página, me aparecerá aquí el color y el número del color. También en el programa puse que me dijeran qué es lo que provoca cada uno de los colores. En esto no confío mucho, ¿vale? Porque esto es bastante subjetivo. Pero bueno, me parece curioso y lo puse así en el programa. Y aquí, por ejemplo, el azul dice que aporta serenidad, que el rojo aporta calidez, que el amarillo también aporta calidez, este también aporta serenidad. Esto es bastante subjetivo, ¿vale? Tampoco le hago mucho caso. Yo he elegido mis colores porque así he querido y porque subjetivamente a mí me interesan así, porque son los que mi intuición me dicen que están muy bien. Vale, cuando elegimos un color, por ejemplo, voy a elegir este. En esta parte de aquí se nos enseña una armonía gradual que va de color más saturado o más con más negros o con menos negros. Por ejemplo, yo quiero elegir el azul de mi paleta, pero el azul de mi paleta es muy oscuro, por ejemplo, para el cielo que yo quiero conseguir. Entonces, yo puedo tirar hacia un azulito un poquito más claro. Este azul, que sería más claro que el azul principal de mi paleta, seguiría teniendo cabida en mi juego porque se parece mucho al color que yo tengo, pero un poquito más clarito. ¿Vale? Y este tipo de armonías graduales las utilizo mucho. Vale, también te hace una mezcla dinámica. En esta parte de aquí te saca colores que más o menos pegan con ese color que tú has puesto. ¿Vale? Eso también es algo bastante subjetivo. En esta parte de aquí lo que te saca es el color complementario. Si yo clico aquí, complementario de este es este. Complementario de este es exactamente este. Si lo sumamos, por ejemplo, vamos a hacer la prueba. Este lo sumo y este lo sumo. En luz veremos que da blanco. Eso significa que son los complementarios. Los colores complementarios son muy importantes. No sé si conocéis algo de pintura, pero cuando tú dibujas, haces un cuadro, si tú haces las sombras con el negro, las sombras te van a salir muy pobres. Lo mejor para hacer un cuadro es utilizar colores que no son exactamente negros, son más bien los complementarios. Con los colores complementarios te pueden salir dibujos y pinturas muy chulas y que tienen mucha vida y mucho más, no sé si reales, pero más creíbles. Entonces, para mí esto es muy importante. Yo no utilizo negros para hacer sombras, utilizo más complementarios. Vale, con estas mezclas yo las puedo analizar. Me saldría aquí que es estimulante. Yo esto no me lo creo mucho, pero bueno, es lo que pone aquí. Y aquí en este botón la puedo guardar. Puedo poner el nombre de mi paleta. Digo, paleta test. Acepto y la guardo. Aquí la tengo. Luego la puedo quitar si me da la gana. Y todo perfecto. Voy a crear una paleta random, básicamente. Aquí voy a poner este color. Aquí voy a poner este color, por ejemplo. Aquí voy a poner de 4 colores, ¿vale? Estos 4 colores. Cuando le doy a este botón, voy a poder crear una paleta personalizada. Simplemente pongo el nombre, le doy a aceptar y ya aparecería la paleta que yo he creado, que es una paleta bastante variopinta. Y gracias a esta selección yo puedo crear las paletas que yo quiero con los colores que yo quiero, ¿vale? No solo eso, además yo también puedo exportar esto a un archivo de texto con la numeración de los colores, algo muy útil para, para guardar tu paleta y bueno, y aplicarla a tus materiales y a tus texturas de Unreal. Yo lo utilizo casi a diario cuando tengo que crear materiales y os lo regalo. Es para vosotros. Podréis trastear con el programa si queréis y hacer lo que queráis. Y nada más, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en otra ocasión. ¡Adiós!